buenos días, Dios los bendiga. Hoy estamos a 3 de febrero, 3 de febrero, jueves sacerdotal. El Señor nos bendice en este jueves donde Él nos dio la gracia de su presencia eucarística, donde Él se hizo esa manifestación de amor eucarístico, donde se nos queda como el pan que da la vida, el pan que se manifiesta con gracia y bendición. Y en ese contexto de su amor nos invita el Señor a tener ese espíritu abierto. Y aquí está, por consiguiente, ese camino del Señor, de la cual a través de ese pan, a través de esa palabra, por consiguiente nos manifiesta que muchos han seguido de cerca. Hoy San Blas, hoy San Óscar, siguieron de cerca y se vistieron de esa gracia que el Señor los envolvió, se vistieron de esa gracia que el Señor los arropó de su presencia divina, de su gracia magnífica de amor. Por eso mismo, cuando escuchamos personajes como los que vamos a escuchar hoy, en este día, escuchamos que ellos obedecieron, y dentro de la obediencia el Señor los hizo un proceso de mortales a la santidad, de querer llegar a ser dentro de la perfección divina de Dios, de mortales a la gracia de la inmortalidad que hoy los recordamos. ¿Por qué? Porque ellos son del año 300, del año 800. ¿Y por qué los recordamos? Porque vivieron a quien estamos viviendo en la Santa Eucaristía. Vivieron a la Eucaristía, se impregnaron de gracia e hicieron una vida de bendición en el Señor. Por eso mismo hoy, en este día, nos entregamos a pedirle al Señor que mire con gracia a los que llevan el nombre de Blas. Yo recuerdo a mi hermano Blas, el padre de Tuxpan, el padre Blas, y el padre Óscar de aquí de Veracruz, el padre Óscar, que Dios los bendiga. Y bueno, pues bendecimos a todos los Blas y a todos los Óscar que tenemos en nuestro trato continuo, familiares, amistades, vecinos. Que el Señor los bendiga a todos los que en este día llevan ese nombre. Pongamos atención a esta alabanza que el Señor nos regala en este día jueves sacerdotal. Es una vida bien, es un gran interior que transforma mi ser, que me impulsa a seguir.
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Elevamos nuestra plegaria dándole gracias a Dios por todos los que en este día es el día de sus cumpleaños. Dios los bendiga, el día de su santo, San Blas, San Óscar, que Dios los bendiga abundantemente. Pedimos al Señor para que la gloria de nuestro Padre Celestial se manifieste en cada uno de ellos, más aún a todos aquellos que nos acercamos a la Eucaristía en este jueves sacerdotal, que lo vivamos con intensidad, en esa vestimenta que el Señor nos da de gracia, en esa gracia y en ese alimento que se nos da como el alimento eucarístico. Y ahí el Señor nos invita a tener esa valentía para poder ser vestidos de su gracia y llevados de ese confort y esa bendición. No se nos olvide que en la vida de los santos son los que han vivido cerca de la Eucaristía, la cual estamos celebrando todos los días. Han vivido cerca de la fuente y han hecho de ella una vestimenta constantemente. Y se han sentido en esa gracia arropados de mi Señor. Y bueno, pues esos han acompañado una obediencia a estos personajes y han tenido esa gracia de escuchar la palabra de Dios. Vamos en el Señor. San Blas en el año 316 y San Óscar en el año 865. Blas significa arma de la divinidad. San Blas fue obispo de Sebasta, Armenia, al sur de Rusia. Al principio ejercía la medicina y aprovechaba la gran influencia que le daba su calidad de excelente médico para hablarles a sus pacientes en favor de Jesucristo y de su santa religión, y conseguir así muchos adeptos, muchos fieles para el cristianismo. Al conocer su gran santidad, el pueblo lo eligió obispo. Cuando estalló la persecución de Diocleciano, se fue San Blas a esconderse en una cueva de la montaña y desde allí dirigía y animaba a los cristianos perseguidos, y por la noche bajaba a escondidas a la ciudad a ayudar y a socorrer, a consolar a los que estaban en las cárceles y a llevarles la sagrada Eucaristía. Bueno, cuando la tradición que a la cueva donde estaba escondida el santo llegaban las fieras heridas y los enfermos o enfermas, y él las curaba, estos animales veían una gran cantidad a visitarlos cariñosamente. Pero un día él vio que por la cuesta arriba llegaban los cazadores del gobierno, y entonces espantó a las fieras y las alejó, y así las libró de ser víctima de la cacería. Entonces los cazadores, en venganza, se los llevaron preso. Su llegada a la ciudad fue una verdadera apoteosis, o sea, un contexto triunfal. Pues toda la gente, aún las que no le pertenecían a nuestra religión, salieron a aclamarlo como un verdadero santo y un gran benefactor y amigo de todos, uno por la salud, otros por la obra de caridad en atender a los enfermos y por la grande fe. El gobernador le ofreció muchos regalos y ventajas temporales si dejaba la religión de Jesucristo y si se pasaba la religión pagana, pero San Blas proclamó que él sería amigo de Jesús y de su religión hasta el último momento de su vida. Entonces fue apaleado brutalmente y desgarrado con garfios sus espaldas, pero durante todo ese feroz martirio el santo no profirió ni una sola queja. Él rezaba por los verdugos para que todos los cristianos perseveraran la fe. El gobernador, al ver que el santo no dejaba de proclamar su fe en Dios, decretó que le cortaran la cabeza, y cuando lo llevaban hacia el sitio de su martirio iba bendiciendo por el camino a la inmensa multitud que lo miraba lleno de admiración, y su bendición obtenía la curación de muchos al paso
de su martirio. Pero hubo una curación que entusiasmó a todos. Una pobre mujer tenía a su hijo agonizando porque se le había atravesado una espina de pescado en la garganta. Corrió hacia un sitio donde debía pasar el santo, se arrodilló y le presentó al enfermo que se ahogaba. San Blas le colocó la mano sobre la cabeza al niño y rezó por él. Inmediatamente la espina desapareció y el niño recobró la salud, y el pueblo aclamó entusiasmado la grande alegría de ver que ese era un hombre santo. Cadenas de milagros le cortaron la cabeza. Era el año 316 después de su muerte. Empezó a obtener muchos milagros de Dios en favor de los que le rezaban. Se hizo tan popular que en solo Italia llegó a 35 templos dedicados a él. Su país, Armenia, hizo cristianos pocos años después de su martirio a gran parte de la localidad. En la Edad Antigua era invocado como patrono de los cazadores y las personas le tenían gran fe como eficaz protector contra las enfermedades de la garganta. Y el 3 de febrero bendecían 2 velas en honor de San Blas y lo colocaban en la garganta de las personas diciendo: por intercesión de San Blas, te libre Dios de todos los males de la garganta. Y cuando los niños se enfermaban de la garganta, las mamás repetían: San Blas bendito, que se ahoga el angelito. San Blas, tan amable y generoso, pidémosle que nos consiga de Dios la curación de las enfermedades corporales de la garganta, pero sobre todo que nos cure de aquellas enfermedades espirituales de la garganta, que consiste en hablar de la que no se debe hablar y en sentir miedo de hablar de nuestra religión cuando es las cosas serias de nuestro ser amable Redentor Jesucristo. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Blas, que el Señor nos invita a tener en esta bendición del día. Esta es la imagen que tenemos de San Blas, que el Señor nos invita a recordar en el año 316. San Óscar, este gran misionero, fue el evangelizador y primer obispo del país escandinavo, o sea, Dinamarca, Suecia y Noruega. Murió muy joven, agotado de tantas misionar y de tanto trabajar por extender el reino de Cristo. Su muerte sucedió el 3 de febrero del año 865. Pediré a Dios que me conceda su gran fortaleza para ser fiel creyente hasta el final de la vida. Y no pidió esta gracia, quizás, si no pido esta gracia, quizás no la reciba, pero si la pido muchas veces, la voy a conseguir, porque Jesucristo prometió: todo el que pide, recibe. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Blas en Armenia y a San Óscar, que es grande misionero en esos pueblos eslavos, que el Señor nos habla en este día de la bendición del Señor. Bueno, pues hoy les invito a tener ese espíritu de gracia, de fortaleza y bendición que el Señor nos da. Hoy, en este día, le pedimos al Señor que derrame su bendición en cada uno de los hogares que nos permite entrar a través de este medio, que el Señor expanda su bendición, así como lo hace en la Santa Eucaristía como el alimento, y que el alimento que estás recibiendo hoy de la vida de los santos a los pies de San Blas y de San Óscar, que han vivido la Santa Eucaristía, que el Señor nos está convocando todos los días, tengamos ese espíritu de acercarnos con la misma fe y con la misma devoción que estos dos personajes santos fueron acoplándose día a día a la presencia divina de Jesús. Y ahí es donde el Señor nos invita a tener ese espíritu de bendición. Vamos al Evangelio del día que el Señor nos regala en esta mañana para reflexionar
y meditar y adentrarnos en su presencia. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, les envió de 2 en 2 y le dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero para el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy el Señor nos está invitando a tener ese proceso de gracia y bendición de la misión. Escuchamos a San Óscar, misionero eslavo, Noruega, Dinamarca y no sé qué otro país, son 3, donde él se entregó para misionar esa gracia de bendición. Bueno, pues hoy estamos escuchando que el Señor envía de 2 en 2. Es importante ver cómo San Marcos lo va expresando, cual ve que Jesús está enviando de 2 en 2. Ustedes váyanse aquí a Infonavit Buenavista, ustedes otros 2 allá a la colonia Chivería, ustedes otros 2 váyanse aquí a la de los maestros. Manda de 2 en 2, pero hemos de preguntarnos, Jesús vino solo. Hemos de preguntarnos, Jesús fue enviado solo. Dice por ahí Fray Nelson hoy en esta mañana que al momento de ver que Jesús vino solo, preguntémonos por qué Él viene solo y no vino de 2 en 2, como marca que Él envió a sus discípulos. Entonces nos manifiesta grandemente varias respuestas. Uno, porque Él se acompaña de la Santa Madre Iglesia, porque su compañera es la Iglesia, es decir, todos nosotros los necesitados, que Él observa, que Él tiene mucha compasión, se compadece y Él observa y Él toma a la Iglesia en esa necesidad de enfermos, desalentados, como ovejas sin pastor, aquellos que están moribundos, aquellos que están endemoniados. Es su complemento. Pues es una respuesta agradable, dice Fray Nelson, pero no es una respuesta muy completa. Dice el otro, es que no había nadie imperfecto. Segunda respuesta, es que no había nadie imperfecto como su presencia. Por eso Él viene solo y no puede acompañarse de nadie más, sino de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y cuando no puede acompañarse de nadie más, sigue esa gracia de bendición. Pero aquí nos muestra que Él, si envía de 2 en 2, ¿por qué viene solo? Y esa segunda respuesta nos queda así ampliamente de recordar que su perfección y su divinidad, nadie puede acompañar esa gracia de fortaleza. Ahora, tercera respuesta, es la más hermosa, porque Él quiere que tú y yo vayamos a su lado confiando. Y es la más grata, que tú vayas al camino y hola, buenos días, Dios te bendiga. Que a pesar de que no vas a proclamar el Evangelio, vas a ser tu parte de la exclamación evangélica. Hola familia, hola vecinos, hola señores, hola señoras. La gente se queda así medio viendo cuando tú te diriges a ellos sin saber sus nombres. Hola señores, buenos días, Dios los bendiga. Y se quedan así como que, así observándote. Y después preguntan, por supuesto, porque eso lo hago yo constantemente, que llego a un local y yo no conozco a nadie, pero pues después al saber que, adiós padre, adiós, que le vaya bien, se enteran y hacen ese acto de reverencia a la presencia de Dios. Por eso mismo hemos de recordar que cuando tú vas, eres proclamación del Evangelio, eres esa parte que el Señor proclama,
En el Evangelio dijo San Juan Pablo II que eres el Evangelio viviente, un Evangelio viviente. Entonces, al responder ya que el Señor quiere que tú vayas, es importante recordar que quiere que tú y yo nos dejemos acompañar por Él y que lo acompañemos a Él, no que es tu misión, porque cuando es tu misión verdaderamente lo vas haciendo muy reducida. Hay muchas veces que lo hacemos tan reducida que hacemos la pastoral del a mí no me toca. Y esa pastoral de a mí no me toca es como decirle, es un trabajo por horarios. ¿Sabes qué? Yo ya trabajé mis horas, ya trabajé mis 8 horas, ya trabajé mis 6 horas y ya me voy. A mí no me toca. Y eso no es un camino de la espiritualidad, es un camino de servilismo, ni servidores, sino servilismo. Ayer escuchamos cómo decía el Señor que había una mujer, Ana, profetiza, una mujer muy anciana que servía a Dios con ayunos y oraciones. Escucha, servía a Dios con ayunos y oraciones y no se despegaba del templo ni de día ni de noche. Y hoy pues escuchamos que ese sentido de servicios es ese caminar de mi Señor que nos está invitando a abrir nuestro corazón, y por eso mismo escuchamos que el Señor nos envía de dos en dos y nos envía a ese encuentro de gracia y de misión. Así que cuando hay un servidor, es servidor, no por horas y no por actividades. Un servidor es servidor de todos. Y me dice a algunas personas, perdón porque lo que voy a decir es algo que yo estoy a veces haciendo. Padre, ¿qué está haciendo allá arriba trepado? Estoy cambiando la lámpara. Pero si no hay quien lo haga, sí hay quien lo haga, pero yo también lo puedo hacer. Padre, ¿qué está haciendo? Estoy moviendo esos muebles de la parroquia. De al rato voy a volver a mover muebles. ¿Y qué está haciendo? Estoy poniendo un clavo, porque voy a poner esos cuadros que están allá adentro arrumbados. Esos cuadros tienen que estar visibles para darle gracias. El servidor no viene nada más a decir, ya acabé. El servidor en la casa de Papá Dios viene a ver qué es lo que se puede hacer. Y una persona que dice, Padre, yo no lo sé hacer, pero tampoco estoy impedido a hacerlo, a conocer para hacerlo. Entonces, si tú estás en un trabajo determinado y ya acabaste tus horas determinadas, que tienes que darte cuenta que el Señor te invita a darte cuenta de que ese trabajo lo necesitas, y dispuesto a que lo necesitas, pues no nada más te tornas, te manifiestas en el turno de tu horario, sino sí, voy a ocupar media hora, voy a ofrecerla en determinado sentido de trabajo. Y ahí es donde el Señor nos invita a ser atentos y dispuestos, porque pues tenemos una misión todos en esta realidad. Y en esa misión tenemos ese espíritu de saber ser parte del plan de Dios. Ahora vamos adelante. Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Escucha bien. El poder que se tiene y el poder que se lleva, que se vive, ese poder. Saca el suyo, hijo. ¿Por qué no sacas la otra? Saca la otra que está por allá. Ah, ok. Entonces, dentro de esa situación, el poder que se lleva no se puede dar sin la obediencia. Yo te puedo delegar una potestad. Una potestad. Mira, ahí está la señora que barre todos los días. Y pues tengo que bajar y tengo que checar y tengo que mostrarle dónde está la coba. Pero viene todos los días. Entonces esa obediencia que ella agarró, porque yo pedí un día que vinieran a barrer, pues esa señora ya ha venido todos los días. Y entonces ella obedeció, y en la obediencia determinada le da potestad. Oye señora, pues aquí te voy a entregar una llave para que puedas entrar. Y en esa situación de la gracia nos invita el Señor a tener esa bendición. Entonces ese poder delegado da respuesta a la obediencia que se tiene. Nadie de nosotros puede adquirir un poder sin la obediencia. Nadie.
Por eso aquellos discípulos que han estado 3 años con Jesús, día y noche, caminando y viviendo ese espíritu, no se te olvide que al final Jesús dice es que no confía en los hombres, porque realmente los mismos apóstoles se echan para atrás. Los mismos apóstoles van de una manera difícil comprendiendo el plan de Dios. Y por eso mismo hoy en este caminar el Señor nos está invitando a ver que Él delega. Pero, aquí viene un pero, les mandó que no llevaran nada para el camino. Ni pan. Escucha, ni pan presente, ni mochila pasado, ni dinero futuro. Ni pan presente, ni mochila pasado, ni dinero futuro. Escucha bien, presente, pasado y futuro, porque el pan estamos hoy. Entonces cuando tú haces oración, danos hoy el pan de cada día, presente. Ni mochila, pues ¿qué es que? Es que me regalaron esto allá en la misión, es que me regalaron aquella misión, es que me dieron esto, aquella misión. Entonces vamos llevando mochila. Y esa mochila, es que me necesito, dice un hermano, necesito mi guitarra para cantar. Y necesito el micrófono, por ahí algunos de los coros, necesito el micrófono para llevar, el micrófono para hacer. ¿No? Entonces, ¿qué fue? ¿Ya no hay? No, para el tesoro. ¿Ah, ya no hay? No, ya. Entonces, nos habla el Señor sobre por qué lo necesitas. Si realmente no te hice ni con micrófono, ni con guitarra, ni con luz. Me dice un hermano mío, padre, pero si no hay luz, bueno, y si no hay luz, nos vamos a proclamar el Evangelio, lo vamos a celebrar la misa. Sí, va a ser un poquito esforzado, pero un poquito, no es un sacrificio. Entonces hay que tener ese detalle, porque muchos de nosotros el día de mañana vamos a tener esa situación de que se nos va a ir la luz, se nos va a ir el gas, se nos va a ir, no sé, ¿y qué? Ya por eso no vamos a vivir. Tenemos una misión. No lleves pan, y habla del presente. No lleves mochila, habla del pasado, todo lo que ha habido en garantía de un pasado de trabajo y que te has portado bien y que has sido muy buen amigo, buen discípulo, muy buen seguidor del Evangelio y que el Señor te ha gratificado, pues no lleves mochila. Y tercero, no lleves dinero, futuro, que tengas mucho cuidado en ese futuro que ya te garantiza que tienes, gracias a Dios, unos bienes pequeños o muchos, y que crees que tu futuro ya está seguro. No, el futuro está en las manos de Dios, el futuro es en las manos de su providencia, el futuro es en la presencia divina del Señor y ponerte en ese caminar de bendición. Sino únicamente un bastón. Y vamos a ver quién lleva bastón en el contexto del libro de los patriarcas. Primero que escuchamos que lleva bastón, Abraham, primer patriarca. Y el bastón es la obediencia divina a Jesús. Segundo que lleva bastón es Jacob o Israel, que es el que va llevando a la tribu de Israel. Y el tercero que lleva bastón y hace más mención de su bastón, golpea con tu bastón la piedra, le dice Dios, Moisés, ahí en el Arabá, y saldrá una fuente de agua. Y con tu bastón levántalo y el pueblo ganará la batalla. Y ahí lo levanta y sus manos están levantadas y el pueblo gana la batalla, y entonces baja las manos y el pueblo pierde la batalla y lo vuelven a levantar. Y después dice, con tu bastón golpea el mar que se abrirá en dos. Entonces hace más mención de ese bastón porque es los mandamientos. Solamente lleva el bastón, unas sandalias, dignidad y una sola túnica
la gracia. La gracia que es vestimenta del Señor. Entonces, ese bastón, tú y yo nunca nos debemos de separar de los mandamientos. Esas sandalias, esa dignidad de ser hijo o hija, que tienes que tener ese espíritu del Señor, y esa sola túnica, la gracia que tienes que ir vestido o vestida de mi Señor con ese espíritu del Señor. Entonces, esa es parte de la presencia de un misionero que no va solo, un misionero que va acompañado, un misionero que va con Jesús. Cuando entres en una casa, quédate en ella hasta que te vayas de ese lugar. Y si en alguna casa no te reciben ni te escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdate el polvo de tus pies y al momento sigue tu caminar, porque sacudírtelo es señal de advertencia para ellos. Bueno, pues hoy el Señor te está invitando, nos está invitando a tener abierto el corazón para poder nosotros tener ese proceso de gracia y bendición, y nos invita a que como misioneros todos tenemos algo que hacer. Hoy, en este día, jueves sacerdotal en la misión, es que no tengo gas y por eso no voy a rizar, ¿no? Ten cuidado, es que no tengo energía, por eso no voy a hacer las cosas. Ten cuidado, porque no son las cosas que vas a hacer, sino las cosas que como misionero debes en el Espíritu Santo de lograr hacer. Y en esa bendición vivir gracia, fortaleza y bendición. Así que hermanos, hoy como San Blas, hoy como San Óscar, tenemos una visión cada quien en el Señor, y que el Señor nos colme de gracia, fortaleza y bendición, que nos llene de su presencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido seas, hermano, que el Señor los colme de gracia, fortaleza y bendición, y nos mire con su presencia, su santo y bendito amor, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre esté con nosotros. Jueves sacerdotal. Feliz jueves para todos. Los esperamos en el Exposición del Santísimo. Ahorita, dentro de 10 minutos, son 8:40, 8:50. 10 minutos para la Exposición del Santísimo. A través de esta página, les invitamos a llevar a cabo la bendición del Señor. Compartan la página y nos vemos dentro de 10 minutos en el Santísimo Sacramento del altar.